y asimismo la insulina. Y por otro lado, el glucagón disminuye. Acá lo tienen. Entonces la insulina en condiciones de ingesta predomina sobre el glucagón. ¿Y qué hace la insulina? La insulina hace que toda esa glucosa que ingresó sea usada como fuente de energía, de tal manera que abre los canales musculares para que ingrese la glucosa y sea usada como fuente de energía la glucosa y no así tanto los ácidos grasos. En cuanto a la diabetes, ¿por qué ocurre esta resistencia en la diabetes tipo 2? ¿Por qué se da esta resistencia? Porque, como les he dicho, uno debería consumir y ingerir glucosa de acuerdo a nuestras necesidades y comer más sano, comer más verduras. Pero nuestro organismo, con la alimentación de estos días, ingerimos mucho carbohidrato. Gaseosas, pan, hamburguesas, comemos sin hambre, de tal manera que estamos bombardeando a nuestro organismo de glucosa y un bombardeo constante, porque no paramos de comer un periodo largo, sino constantemente estamos comiendo, constantemente está llegando glucosa vía sanguínea. Entonces, ¿cómo se defiende el músculo? El músculo dice, bueno, yo ya tengo más que suficiente glucosa, ya no necesito más. Y de los receptores que tenía para que entre glucosa, lo que hace es disminuir, porque tanta glucosa me están dando, yo tengo que defenderme de alguna manera, entonces ahí es donde se crea la resistencia a la insulina. Así podemos ver entonces que al inicio de la enfermedad nosotros producimos inclusive más insulina que la que produciría una persona normal. Se produce más insulina debido a esa resistencia. La glucosa sube más debido a este bombardeo de glucosa y el glucagón ya no baja tanto, baja menos. Entonces todas estas cosas están produciendo una alteración previa a que se desarrolle la enfermedad de la diabetes. Entonces estas cosas ocurren años antes de que se desarrolle la diabetes. Deberíamos entonces poner énfasis en el diagnóstico de la diabetes. Antiguamente se diagnosticaba la diabetes cuando aparecía en la orina. Posteriormente se marcó un cutoff, un valor de corte en 140 para diagnosticar diabetes. Pero ya desde el año 97 este valor de corte para diagnosticar diabetes se encuentra en 126. Entonces, mayor o igual a 126, en 2 ocasiones vamos a tener el diagnóstico de diabetes. Los criterios diagnósticos son 4. Glicemia en ayunas, y cuando decimos ayunas, decimos no ingerir ningún alimento en 8 horas. Glicemia en ayunas de más de 126 en 2 ocasiones. El segundo criterio es una glicemia de más de 200 a las 2 horas de un test de tolerancia oral a la glucosa, en la cual se le da 75 gramos de glucosa negra, y a las 2 horas, si pasa de 200, estamos frente a una diabetes. O una glicemia al azar mayor de 200. En cualquier momento mayor de 200 también es criterio diagnóstico de diabetes. Y finalmente la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5. El test de tolerancia oral a la glucosa es una prueba que nos va a ayudar a diagnosticar la prediabetes antes de que se manifieste la diabetes, ¿no? Porque le damos una carga fuerte de glucosa, son 75 gramos de glucosa, como forzar al organismo a ver si hay una deficiencia de insulina. Tomamos esta carga fuerte de glucosa y vemos cómo responde nuestro organismo. Tiene que estar en ayunas y, bueno, nosotros en el hospital, previamente a hacer el test de tolerancia, le hacemos la glucosa basal.
Si el paciente ya tiene 180, ya es diabético, ¿para qué le voy a hacer un test de tolerancia, no? Si me da 140, ¿también? Sí, porque hemos dicho más de 126 en ayunas. Entonces ya no necesita el diagnóstico de la prediabetes. El test de tolerancia es para diagnosticar antes de la diabetes. Cuando ya tiene la diabetes, ¿ya para qué le voy a hacer? Te voy a darle 75 gramos de más glucosa de lo que pueda necesitar ese paciente, ¿no? Entonces, suponiendo, si tenemos que el valor normal de la glucosa en ayunas es 100, y para diagnosticar diabetes yo necesito mayor o igual a 126, las personas que están entre 100 y 125 no están normales, pero tampoco están diabéticos. Entonces están en este rango que yo necesito hacerle el test de tolerancia para definir cómo se está comportando su insulina. Entonces, si el paciente tiene entre 100 y 125 de glucosa en ayunas, no está normal, entonces yo le doy a beber 75 gramos de glucosa anídrica en un vasito de agua. Es muy dulce, súper dulce. Entonces lo toma el paciente y yo le doso la glucosa a la hora y a las 2 horas. Si a las 2 horas me pasa de 200, mayor de 200 a las 2 horas en el test de tolerancia, entonces yo digo que este paciente es diabético. Pero si está entre 140 y 199, yo digo que es una prediabetes. Si a las 2 horas está entre 140 y 199, es una intolerancia a la glucosa, que es un tipo de prediabetes. ¿Está bien? Otro de los criterios para diagnosticar intolerancia a la glucosa o prediabetes, que es una fase anterior a que se diagnostique la diabetes, es hacerle hemoglobina glicosilada. Y si se encuentra entre 5.7 y 6.4, entonces decimos intolerancia. Porque si tiene más o igual a 6.5 ya es diabético, ¿no es cierto? Entonces, los que se encuentren en estos valores también ya tienen una pequeña alteración antes de que se manifieste la diabetes. Entonces, con un test de tolerancia oral a la glucosa, yo voy a poder diagnosticar, me puede dar cualquiera de estas entidades. Me puede dar una diabetes si a las 2 horas es más de 200. Entonces, si es más de 200, ya, ahí yo digo diabetes. Si a las 2 horas me da entre 140 y 199, ahí yo digo prediabetes, intolerancia a la glucosa. Si a las 2 horas me da menos de 140, por decir, me da 130, pero yo tengo ya un basal que está entre 100 y 125, que no es normal, porque hemos dicho normal menos de 100, entonces ahí se llama hiperglicemia del ayuno o también glucosa alterada del ayuno, que también es una forma de prediabetes. No hay pizarra acá, ¿no? A mí me gusta trabajar con pizarra. Bueno, entonces hasta ahí está claro. Hay una pregunta. Tanto la hiperglicemia del ayuno como la intolerancia a la glucosa, los dos son prediabetes, sino que tienen diferentes fases. La hiperglicemia del ayuno pasa un tiempo y se va a convertir en intolerancia a la glucosa. Y la intolerancia a la glucosa pasa un tiempo y va a convertirse en diabetes. Nosotros muchas veces recibimos pacientes que los hemos encontrado, le hacemos el test de tolerancia y a las 2 horas tiene por decir 180. Entonces decimos, cuidado, usted está en prediabetes, tiene una intolerancia a la glucosa. Pasa el tiempo y no se cuida, no hace nada, no toma las medidas que debe tomar, y al mes, a los 6 meses, a los años, viene ya con su diabetes, con 300 de glucosa. O sea, esta enfermedad la tenemos que diagnosticar antes para prevenir la aparición de la diabetes. No es reversible, o sea, si ya tienes una intolerancia
intolerancia a la glucosa no es que ya te sanaste, no, sino que vas a prevenir, lo puedes prevenir durante mucho tiempo la aparición de la diabetes. Acá hay unos ejemplos que les he puesto, ¿no? Tienen un paciente, ya lo hacemos a los 30 minutos, hacemos de frente 60 y 120. Entonces tenemos el basal en 115, a los 60 minutos tenemos 188 y a los 120 minutos tenemos 159. Este paciente, ¿qué condición tendría? Si a las 120 minutos, a las 2 horas está en 159, estaríamos frente a una intolerancia a la glucosa. Este segundo paciente tiene 118 basal, 188 a los 60 minutos y 214 a los 120 minutos. Diabetes, porque el criterio dice que si a las 2 horas pasa de 200, es un diabético. En este tercer caso tenemos un paciente que tiene 116 en ayunas, 201 a los 60 minutos, 135 a los 120 minutos. Diabetes. ¿Por qué diabetes? Porque si bien a las 2 horas no ha pasado de 200, es más, ni siquiera está entre 140 y 199, que la Asociación de Diabetes Americana diría que sería una intolerancia, pero sí a los 60 minutos ya pasó de 200. Y la Asociación de Diabetes Americana dice que mayor de 200 en cualquier ocasión. Esto es cualquier ocasión. Entonces, está más de 200 es diabético. ¿Correcto? Muchos hospitales, no sé dónde harán sus prácticas, pero algunos hospitales solamente hacen el basal y hacen 120, no hacen las mediciones intermedias. ¿Por qué? Porque la Asociación de Diabetes Americana no dice nada de 60 minutos, entonces ¿para qué lo voy a hacer? No dice nada de 60 minutos, pero sí dice más de 200 en cualquier ocasión. Entonces, esto es cualquier ocasión. Y estos pacientes, estas curvas en las cuales a los 60 minutos pasa de 200 y a los 120 minutos regresa muy por debajo de lo que sería una intolerancia, estos pacientes se pierden. Ya es un diabético. Entonces, si uno lo ve, dice, no, esto no es diabetes, pero sí, si le hacen a los 60 minutos, sí tiene diabetes. Y la de 30 minutos la eliminamos porque en un trabajo que hicimos vimos que lo que se daba a 30 minutos era más o menos lo mismo que se repetía a los 60 minutos. Entonces hacemos basal, 60 minutos y 120 minutos. Pero es muy importante hacer el dosaje a los 60 minutos. ¿Alguno en su votación ha visto que solamente hacen basal y a las 2 horas? ¿En alguno de los hospitales? ¿Ninguno? ¿Todos hacen 60 también? ¿O no hacen práctica de pues? En este último caso, ustedes ven que su glucosa basal está en 112, ¿no es cierto? A los 60 minutos no pasa de 200, no es diabético. Y a los 120 minutos no está tampoco entre 140 y 199, o sea, tampoco es intolerante. Entonces, ¿este es un paciente normal? No es normal porque esta glicemia basal del ayuno está por encima de 100. Y si está por encima de 100, no es normal. Esto sería una hiperglicemia del ayuno. También prediabetes, pero hiperglicemia del ayuno. Si este paciente con esa hiperglicemia del ayuno, esa prediabetes, no se controla, no se cuida, va a llegar un momento que se va a volver intolerante y a las 2 horas ya va a tener entre 140 y 199. Y si sigue sin controlarse, va a llegar el momento en que va a desarrollar diabetes, ya va a aparecer más de 200. Entonces, son diferentes fases de esta enfermedad y nosotros podemos tener a la mano las herramientas para diagnosticarlo antes de que se manifieste la diabetes. Todos deberíamos hacernos un test de tolerancia más si tenemos carga genética.
No cuesta nada y uno podría diagnosticar a sus pacientes antes de que se manifieste la diabetes, tratando de prevenir la aparición de la diabetes. Ahora, otro de los criterios que habíamos mencionado en la Asociación de Diabetes Americana era la hemoglobina glicosilada, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando la glucosa está elevada, está por encima de los valores de 200, ¿qué hace? Glica proteínas, o sea, se une a proteínas. Y la hemoglobina es una proteína, de tal manera que vamos a tener la hemoglobina glicosilada. Entonces, la Asociación de Diabetes Americana ha incluido la hemoglobina glicosilada dentro de los criterios diagnósticos para diabetes si me da mayor o igual a 6.5 y para prediabetes si me da entre 5.7 y 6.4, yo digo prediabetes, ¿no? La hemoglobina glicosilada. Pero tiene unas desventajas. Una desventaja es el costo, porque es ¿cuántas veces? A ver, si el costo del insumo de la glucosa me cuesta 20 céntimos de costo, 20 céntimos de costo, ¿no? A eso le suman el tubo, qué sé yo. El costo del reactivo de glucosa, 20 céntimos. El costo del reactivo de hemoglobina glicosilada, 23 soles. Entonces hay una pequeña diferencia entre 20 céntimos y 23 soles, ¿no? Entonces el costo es muy elevado, pero está dentro de los criterios. Segundo, la limitación de la disponibilidad. Se requiere un equipo especial y, por ejemplo, en provincias o en zonas alejadas pueden realizar una glucosa, si pueden realizar una glucosa, pueden hacer un test de tolerancia, pero no necesariamente pueden realizar una hemoglobina glicosilada. Otra de las desventajas es la interferencia de los hematíes, porque nosotros lo que estamos dosando es hemoglobina glicada. ¿Qué tal si el paciente tiene anemia o tiene una hemoglobinopatía? Yo no lo sé al momento de que viene mi paciente, yo no estoy preguntando eso, yo solamente quiero diagnosticar diabetes. Entonces, si el paciente tiene alguna de estas condiciones, una anemia muy severa o una hemoglobinopatía, me va a dar un valor falso. Entonces, tiene varios sesgos, ¿no? Tiene varios sesgos esta prueba. La ventaja es que no necesita ayuno. Bueno, no es una ventaja, no es muy difícil hacer un ayuno de 8 horas, ¿no? Pero ahí los que fabrican esto dicen, la gran ventaja es que no necesita ayuno. A mí eso no me parece una gran ventaja. No se puede parar de comer o qué, no sé. Lo que sí esta prueba me va a ayudar es para el seguimiento de mi paciente diabético. Si yo tengo a mi paciente diabético, le estoy haciendo un tratamiento, una dieta, un régimen higiénico dietético, entonces yo quiero ver cómo se ha comportado mi paciente. Entonces, la hemoglobina glicosilada, una vez que se unió, se une irreversiblemente. Entonces, viene mi paciente a controlarse. Yo le hago la glucosa, pero el día anterior, o sea, se viene un ayuno, pero desde las 4 de la tarde, el día anterior viene en la mañana, sacamos la glucosa y está en 135, 140. Y yo digo, qué bien se está controlando mi paciente diabético, está entre 135 y 140. Pero 2 semanas antes, este paciente bandido estuvo en una parrillada, estuvo tomando, estuvo comiendo, excediéndose, y yo no lo sé. Pero si en algún momento su glucosa pasó de 200, se va a unir a la hemoglobina y ahí va a quedar registrado durante toda la vida media del hematíe, que son 120 días. Entonces esta es una prueba de seguimiento. Si yo quiero saber cómo se comportó mi paciente durante un periodo de 3 meses, ahí voy a poder saber, porque si en algún momento hizo desorden y se subió la glucosa más de 200, se va a unir a la hemoglobina y va a quedar ahí la marca de la indicación de la hemoglobina, ¿no? O sea, para el seguimiento está perfecto, eso sí me va a ayudar. Pero para el seguimiento, miren, como es una prueba costosa, no van a estar pidiendo cada semana, se pide cada 3 meses.
A veces en el hospital donde yo trabajo, como todos mis pacientes tienen CIS, todos los médicos, todas las semanas tienen hemoglobina glicosílica. Lo que es de todos es de nada, entonces gasta el Estado, y no es así. Tienen que pedirla de acuerdo a lo que es, ¿no? Cada 3 meses, no va a variar, no va a variar. Bien, esto es para que vean la glucosa tiene un umbral, ¿no? Toda la glucosa que ustedes tienen en la sangre se filtra a través del glomérulo, toda la glucosa se filtra y toda la glucosa se reabsorbe, toda se reabsorbe, 90% en el tubo contorneado proximal, 10% en el distal. Pero cuando sobrepasa la cantidad de glucosa a la capacidad de reabsorción, entonces vamos a tener la glicemia en orina, ¿no? La glucosa en orina. Y ese umbral, para que aparezca glucosa en orina, es más de 180. Entonces, con más de 180 sobrepasa la capacidad de reabsorción. No es que no se filtre igual todo, sino que sobrepasa la capacidad de reabsorción y van a tener glucosa en orina. Acá tienen, si está en 100 tu glucosa, lo normal hemos dicho, hasta 100, menos de 100, no aparece glucosa en orina. Tú puedes comer lo que tú quieras, pay de limón, churro, torta de chocolate, suspiro a la limeña, cheesecake de Toblerone, recordando que todos los postres que tú quieras a esta hora, ¿no? De hambre. Y jamás tu glucosa va a llegar a más de 180. Si está normal. Menos va a llegar a 200. Comas lo que comas, no va a llegar a 200. Por eso es un criterio de diagnóstico. Más de 200 en cualquier ocasión. Pero si tiene alguna alteración, ya sea en la síntesis de la insulina o en la resistencia de la insulina, sí va a pasar. Y entonces puede llegar hasta, en los casos de diabetes, más de 200. Y si pasa de 200, aparece la glucosa en la orina. Esto es para mencionarles que, si bien lo que yo les he dicho es cierto, que tiene que pasar cierto nivel para que aparezca la glucosa en la orina, a veces hay glucosuria sin que pase de 180 la glucosa en sangre. Es una entidad rara, pero sí se da generalmente en gestantes, y estas gestantes que tienen esa condición, por ejemplo, en sangre tienen 70 de glucosa en sangre, y en orina tienen 3 cruces de glucosa. ¿Por qué si tienen en sangre 70 van a tener en orina 3 cruces? ¿Por qué se está filtrando? ¿Por qué no se está reabsorbiendo? Esas personas tienen una condición de menor reabsorción de la glucosa y a la larga tienen una predisposición a desarrollar diabetes. Generalmente se da en la gestación, como les digo. Bien, entonces, ¿cómo voy a controlar a mi paciente diabético? Porque la diabetes es una enfermedad que se puede llevar perfectamente bien si uno cumple el régimen higiénico de hace su dieta, toma sus medicamentos, no se exceden los carbohidratos. Una enfermedad que se controla, toma pastillas, igual que todos tomamos pastillas, y no tiene por qué darle ninguna complicación. Pero lo que ocurre es que muchos pacientes diabéticos no siguen, son muy desobedientes, se portan muy mal, comen muy mal, y eso lleva a las consecuencias, ¿no? A las consecuencias que vemos. Entonces, ¿cómo vamos a seguir a nuestro paciente para saber si se está portando bien o no, de acuerdo a las indicaciones que le hemos dejado por ser diabético? Tenemos la hemoglobina glicosilada, ¿no? Porque les habíamos dicho que una glucosa en ayunas no me dice cómo se ha comportado mi paciente. Pero la hemoglobina glicosilada sí, porque en el momento en que ese paciente empezó a comer de más y su glucosa llegó a 200, más de 200, ahí va a salir la aplicación de la hemoglobina. Cada 3 meses, porque
es el tiempo de vida media del hematíe. También podríamos controlarlo con una prueba que se llama la fructosamina. La fructosamina no es otra cosa que la glicación de la albúmina. Entonces, la albúmina también es una proteína, también va a glicarse. Aquí el tiempo de vida media de la albúmina es 21 días. Entonces yo podría hacerle seguimiento a ver cómo se comporta mi paciente cada 21 días. No es muy usado. Y tercero, hacerle la microalbuminuria. Es muy importante la microalbuminuria porque los pacientes diabéticos, ya hemos dicho, que no se controlan bien, ¿qué hacen? Insuficiencia renal. Entonces, antes de que llegue a proteinuria y luego a insuficiencia renal, yo tengo que hacer el seguimiento a mi paciente diabético con microalbuminuria. Entonces, la hemoglobina es una prueba muy importante, ya que indica que también ha sido mi control durante un periodo de 3 meses. Un valor de 6 o menos de 7, con menos de 7 que ustedes tengan a su paciente diabético, ese paciente diabético ha estado bien controlado. Pero si tienen un paciente diabético que tiene glicosilada de 10, está pésimamente controlado. No se está controlando bien su diabetes. Así venga al laboratorio y usted le saca una glucosa en ayunas y tenga 135. No, porque nos indica la glicosilada, cómo se ha comportado en un periodo de tiempo. Entonces, si maneja valores de 8, quiere decir que ha tenido un promedio de glucosa en sangre de 180. Si tiene una glicosilada de 12, quiere decir que este paciente está re mal, ha manejado valores de glicemia de 300 como promedio. Este está fregado. Y el problema de tener un paciente que se porte mal y que tenga niveles de glucosa altos, ¿cuál es? Las complicaciones. Porque si ustedes tienen un paciente que sí se controla bien, que toma sus medicamentos, que hace su ejercicio, su dieta, no hay problema. Pero si mantiene valores de más de 180, de 200, de 300, es un paciente que va a tener complicaciones. Complicaciones a corto plazo, metabólicas, como son la hipoglicemia. Puede tener hipoglicemia un paciente diabético cuando se excede en la ingesta de sus medicamentos, no tomó de más o se inyectó insulina de más, el paciente va a ser hipoglicemia. Y los síntomas son disminución de la fuerza, mareos, enaltecimiento, casi igual que la hiperglicemia. Los síntomas son muy parecidos. Puede desarrollar una cetoacidosis diabética si maneja valores de 600, 500 de glucosa en algún momento, echa mano para obtener energía. Como no puede usar la glucosa como fuente de energía, echa mano a la gluconeogénesis, se producen los cuerpos cetónicos, lo cual nos lleva a una acidez, una cetoacidosis diabética. El coma hiperosmolar se da generalmente en la diabetes tipo 1. Y es cuando los niveles de glucosa alcanzan 900, 700, valores muy altos de glucosa. La glucosa, como está en cantidades tan elevadas, jala agua, hay una hiperosmolaridad, orina además, entonces va a un coma hiperosmolar o una acidosis grave. Y a largo plazo, un paciente que se controla mal, a largo plazo, ustedes han visto varios casos en la televisión, Pepe Vázquez, son muy parecidos por ser diabéticos mal controlados. Mismo el Juan Gabriel, diabetes mal controlada. ¿Y qué trae como consecuencia? Las complicaciones vasculares, ya sean microvasculares o macrovasculares. Entonces, a la larga, si no se controla bien, puede terminar ciego, insuficiencia renal, con un infarto, con neuropatía, que le tienen que amputar la pierna, etc. Miren, esta es la reacción que ocurre en la glucación. Entonces, la glucosa, cuando está elevada, hemos dicho, se une a proteínas, se llama una base de Schiff. Y luego
Si continúa elevada por horas o días, va a producir un producto que se llama de Amadori. Hasta aquí la reacción es reversible, o sea, se une la glucosa y puede desunirse, desligarse de la proteína. Pero si ya continúa la glucosa elevada durante semanas, esta reacción ya se vuelve irreversible. Ustedes ven la flechita para un solo lado, se llama productos intermedios